Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, Esperanza Segura. El Ártico Oriental de Canadá está dividido en dos regiones. Nunavut, el territorio de gobierno propio más reciente en el país, y Nunavik, tierra natal del pueblo inuit en el norte de Quebec. Unidas, las regiones incluyen más de 2.7 millones de kilómetros cuadrados. Sorprendentemente, este paisaje vasto y frígido está habitado por menos de 30.000 nativos. Durante cientos de años viajaron en clanes. No tenían voz colectiva. En estas latitudes, la tierra es tan fría que hasta los árboles se niegan a crecer. Pero es la aridez interna la que hace el verdadero daño. Durante décadas, los inuit han luchado por encontrar su identidad. Despojados de cualquier sentido de pertenencia y propósito, muchas comunidades han descendido hacia el abismo. Había este gran vacío. Tantos de esa generación se volcaron al alcohol. Perdieron su cultura y por eso hubo mucha vergüenza. Para esta ciudad todo era oscuro, oscuro, oscuro. Fue como una pesadilla. Fue muy terrible, muy terrible. Recuerdo cuando la gente moría, íbamos de duelo en duelo, estábamos tristes porque no teníamos esperanza. Este es Kanhisuhuac en Quebec del Norte y tenemos alrededor de unas 500 personas aquí. Annie Tertiluk ha vivido en la remota península Ungava de Quebec desde 1964. Como Annie y su esposo Mark saben demasiado bien, el alcohol se convirtió en un compañero problemático para muchos inuit. Éramos una de las peores parejas en la ciudad, porque éramos jóvenes y bebíamos. Cuando mi corazón latía muy rápido después de beber, yo podía escuchar que el diablo me esperaba. Creo que en esa época toda la comunidad bebía. Recuerdo que una vez toda la comunidad estaba ebria. Cuando recibíamos juntos nuestra bebida en la comunidad, se oía a la gente gritar. Perdí a mi hermano debido al alcohol. Gente gritando aquí. A muchos amigos. Gente peleando aquí. Destrozaba mi vida. Era muy malo. No había leyes. El norte helado se parecía más al viejo oeste. Sin policía. La vida era peligrosa. No había reglas en la comunidad. Nuestra comunidad era en realidad un pueblo que no dormía debido al crimen que teníamos. Las mujeres y niños no tenían mucha protección. Había abusos contra las esposas y ataques domésticos. Mi esposo me golpeaba. Fue un tiempo difícil. Como muchas esposas inuit, Ejuka Pinguatuk tuvo que equilibrar relaciones con las tareas de supervivencia ártica. No ha sido fácil. Me convertí en cristiana mientras él cazaba y me golpeó por eso. Los abusos sexuales eran otra consecuencia del siempre presente alcohol. La hija de Ejuka, Alice, recuerda el temor que se manifestaba en cada mujer joven. Todos teníamos que protegernos muy bien del abuso sexual. Cuando era joven fui violada. Ese hombre estaba ebrio. Y después que ocurrió eso, ya no me gustaban los hombres. Fue terrible. Mi vida era terrible. Las heridas eran profundas. Y con frecuencia se abrían de nuevo. Nadie hablaba del abuso o del dolor del corazón o de las emociones
Cómo solía desear que alguien me hablara, pero nadie lo hizo. Para cubrir su dolor, muchas parejas jóvenes se volcaron hacia las drogas, alcohol y música de metal pesado. Otros sencillamente atravesaron la puerta sin retorno. Yo tenía un espejo grande en mi cuarto y atraía demonios. Mi hermana tenía 22 años cuando se suicidó. Ella se ahorcó. En el lado de la bahía Hudson del Quebec Ártico, la comunidad de Povimituk, o POV, como lo llaman los lugareños, tiene su propia historia que contar. No comenzó bien. Hacia el verano de 1991, las condiciones en este apartado lugar eran tan severas que un equipo de televisión de la CBC fue traído para investigar. Sus perturbadores hallazgos fueron emitidos ese septiembre en la revista de Noticias Nacional de Canadá, El Periódico. Algo está sucediendo en Povimituk. Un cúmulo de suicidios y de lesiones autoocasionadas entre los adolescentes tienen a la comunidad... La historia, llamada Verano Mortal, duraba casi 17 minutos. El octavo suicidio de un adolescente en este año. Una estadística espantosa. Más de 20 veces el promedio canadiense. Harry Tulugat, padre de 5. Lo primero que viene a la mente no es ¿qué puedo hacer?, sino ¿por qué? ¿Por qué? Yo estaba allí ante el horror que se sentía y que se expresaba en ese momento. Y afuera de la arcada, cada mañana, las drogas favoritas en el lugar, solventes y lubricantes. Sufríamos una enorme epidemia de suicidio de la juventud. Los certificados mortales codifican fríamente la cosecha de este año espantoso. Parecía que había un suicidio cada mes. Después llegó la certeza de que muchos de nuestros hijos sufrían abuso sexual. Cada familia lo experimentaba, era la oscuridad total en ese instante. Y la escena en POV no era diferente a cualquier otra comunidad en el norte. Hasta la tierra volvió su espalda a sus habitantes. En muchas áreas del Ártico Oriental, los caribúes, peces y frutillas una vez abundantes comenzaron a desaparecer. Para un pueblo que ya vivía al borde, la situación era peligrosa. Todos estábamos deprimidos, estábamos perdidos de alguna manera. Parecía que nuestra comunidad estaba maldita. Mientras parecía a algunos que Dios había abandonado a los descendientes de Anguatisuac, en realidad era Dios que buscaba restablecer la relación. 60 años después de que Dios revelara su gloria a Anguatisuac, Él envió un segundo emisario al Ártico Oriental. Y este tenía el nombre de Canónigo John Turner. Recibió su Biblia cuando estaba en la universidad. Las notas que John Turner dejó en su Biblia son reveladoras. A menos que un hombre deje subrayado todo lo que tiene, no podrá ser mi discípulo. Turner comenzó su ministerio en medio de los Inuit, a finales de la década de los años 20. Bajo la providencia de Dios, su tarea le llevó a las playas mismas en donde Anguatisuac había conducido a su pueblo a una nueva alianza. Solo 2 instituciones precedieron la llegada de Turner a Pond Inlet: la Real Policía Montada de Canadá y la Compañía de la Bahía Hudson. Pero la pequeña comunidad se convertiría en una importante bahía espiritual. Cuando lo conoció, Joan Hobart estaba viviendo en la ciudad natal de John Turner. Él estaba con permiso militar en casa y compartió en su iglesia. Sus historias del Ártico eran fascinantes. Como joven estudiante de la Biblia, Joan admiraba a este hombre de Dios. Él dijo, vendrías y me acompañarías en la vida allá, y yo dije sí. Sin embargo, los misioneros a bordo dijeron no. La vida en el Ártico era demasiado dura y no era lugar para una mujer. John regresó sin ella. Joan esperaría con fervor. Pasaron 3 años sin una sola carta proveniente del norte. Entonces, un día, un telegrama. Permiso otorgado. Trae anillo, torta y vestido de boda. Como recién casada, Joan aprendió cómo utilizar un fogón de carbón, cómo derretir hielo para hacer agua y cómo formar un hogar a 40 grados bajo cero. Tuve que aprender a cocinar foca. No era muy buena al principio. ¡Oh, Dios! Los alumbramientos y los cuidados médicos eran estrictamente al estilo doméstico.
pues el hospital más cercano estaba muy lejos. El amor de John Turner por los Inuit se ve con claridad en sus películas personales, y ese amor era recíproco. Aquí estaba un anglo quien vestía las formas del norte como una segunda piel. Los ancianos del lugar dicen que se hizo más inuit que los inuit. Aprendió el idioma y tradujo las escrituras. Enseñó en la escuela utilizando la Biblia como su texto. Más sorprendente que todo eran las épicas expediciones misioneras de John Turner. Viajando por trineo y con frecuencia solo, derramó la semilla espiritual a lo largo y ancho de una parroquia más grande que la mayoría de las naciones. Una travesía de 7 meses en el invierno de 1938 a 1939 que cubrió unos 4.500 kilómetros. La iglesia de Turner en Port Inlet fue la primera de su clase, un ministerio vibrante que continúa hasta hoy. Cada día era especial para ella, porque era la primera vez que ella sabía acerca de la Biblia y de la oración. Lydia era apenas una niña cuando el canónigo John Turner le enseñó el Evangelio. 50 años después, las preciosas verdades todavía aparecen en canciones. Cornelius Nutugag creció con recuerdos de una próxima gloria. John solía decirnos, hay vida después de la muerte, es muy hermosa y se llama cielo. Turner era el hombre de Dios en el Ártico, pero el cielo del que predicaba no se encontraba tan lejos. El rifle se disparó y cayó hacia atrás. Al regresar de un viaje de cacería, vio a un niño que luchaba con una pesada carga de hielo. Cuando se agachó para ayudarle, su rifle se resbaló de su hombro y se disparó. Entró por aquí hasta la parte atrás de la cabeza. El esfuerzo para llevar a Turner a un hospital llegó a las primeras planas internacionales. Soldados llevando medicinas saltaron en paracaídas para estabilizar al ministro mal herido. A medida que la parálisis comenzaba, Joan era la enfermera de John día y noche, bañándolo, volteándolo, aplicándole inyecciones. Ella tenía 2 niños y un embarazo de casi 8 meses. Pasarían semanas antes que el hielo pudiera soportar el aterrizaje de un avión de rescate. Los soldados inquietos y hambrientos eran ahora un peso más para Joan. Llegué donde Jack y le dije, no puedo hacer esto más, estoy agotada. Creo que comencé a llorar y él dijo, bueno, son mis huéspedes, debemos hacer lo que podamos por ellos. Cuando John Turner no tenía nada más que dar, daba un poco más. Los Inuit en medio de su llanto rodeaban a los Turner mientras se dirigían hacia el lago helado. Aunque John apenas podía hablar, los lideraba en la oración. Poco tiempo después, el canónigo John Turner murió en un hospital en Winnipeg. 3 semanas después de su sepelio, su tercera hija nació. El otro día hallé la Biblia de mi padre entre los libros de mi madre. Aunque Fe nunca conoció a su padre, él no es un extraño. La hojeaba y me encontré con esto que escribió en la parte posterior. Decidí que a partir de aquel momento no buscaría aprobación alguna, excepto a Dios. ¿Comencé alguna vez una vida de felicidad y santidad? Pero desde ese día hasta ahora he estado contento de vivir solo con Dios. Y de esta forma vi en ello cómo era el corazón de mi padre y cómo siguió lo que Dios le había dicho. John Turner murió mucho antes de ir al Ártico. Él sabía que a menos que una espiga de trigo caiga a tierra y muera, sigue siendo tan solo una semilla. Pero si muere, produce muchas semillas. Esa era su visión. Y Joan también la compartía. Tuve una visión de mucha gente joven que venía por las calles cantando himnos y cosas. Era una visión, pero un día será así. Sí, un día sucederá. Como muchos en la comunidad de Port Inlet, James Eriac se ve a sí mismo como un descendiente espiritual de Anwa Tisuak y discípulo espiritual de John Turner. La siembra de la palabra alcanzó a nuestros padres, y a través de esa siembra, la semilla dio frutos. Algo sucedió en febrero de 1996.
A lo largo de Pond Inlet, pequeños grupos de intercesores tocaban al cielo con oraciones para traer avivamiento. Brindando inspiración para este logro, había 2 hombres con grandes corazones y rodillas desgastadas: el evangelista ártico Billy Arnacook y el pastor local Moisés Kayak. Fue cuando la gente condenada se sintió atraída hacia el Señor en gran número. Tenían tanta condenación que sintieron que tenían que limpiar sus casas. Los caminos de herradura que conducían a la vieja iglesia de John Turner de repente se vieron congestionados con desesperadas personas de la ciudad. Parecía que todos querían deshacerse de sus drogas ilícitas, pornografía y música de metal pesado. Llegaban como una inundación. Teníamos un gran bote, un bote de basura donde cada noche frente al altar lo llenaban, seguían llenándolo y llenándolo. Cada noche iban al basurero y lo quemaban. Después de 5 noches, el basurero estaba lleno. A medida que líderes de la comunidad consideraban incinerar los objetos que quedaban, ellos recibieron apoyo de una fuente inesperada: la Real Policía Montada Canadiense. Tenían una fogata, aproximadamente allá en donde está el témpano. La Real Policía Montada brindó hasta apoyo logístico. Dijeron, podemos hasta brindar gasolina para quemar la basura. Casi toda la comunidad vino para la quema. De acuerdo a la Real Policía Montada, el valor de los objetos ilícitos destruidos durante este evento fue sorprendentemente de $80,000 a $100,000. Fue un arrepentimiento profundo. El mismo Espíritu Santo hablaba a la gente. Toda la comunidad fue transformada por completo. El fuego que quedó después de esa importante ocasión dio calor a los corazones por muchos meses después, pero también esbozó un fuego todavía no encendido. Un fuego tan especial que se hablaría de él a medio mundo de distancia. Sucedió en mitad del invierno el 28 de febrero de 1999. Los creyentes se habían congregado durante una semana de reuniones de avivamiento en la iglesia anglicana. Hambrientos por Dios y atribulados por nuevos reportes de uso de drogas en la comunidad, decidieron agregar un servicio especial para la juventud el domingo por la tarde. Entre quienes lideraban esta reunión estaban el pastor Moisés Kayak y sus colegas del ministerio Joshua y James Ariak, todos nietos del portador original de la antorcha, Angwa Tiswak. Se ofreció una invitación para los jóvenes que sintieron que querían acercarse a Dios. Louis Ariak, líder de la congregación, oraba por la juventud que se había reunido alrededor del altar. Me sentí tan cerca de Dios. Él me daba ese versículo que dice: benditos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Algo comenzó a suceder que se salía de nuestro control. Un ruido empezó a sonar. Sí, comenzó suavemente. Casi no se oía. Seguía funcionando el equipo de doble cassette utilizado para grabar el servicio. Casi de inmediato quería que el ruido parara. Pero seguía aumentando. Y empecé a notar que la gente estaba nerviosa. Era tan fuerte, tan fuerte. Era tan alto que todo comenzó a temblar. El fuego me atravesó. Sonaba como un jet. Todo comenzó a temblar. Yo comencé a temblar. Me dije, no hay jets en Pond Inlet. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Job 37, 1, 2. «18 meses después de esta visita extraordinaria, era evidente que el momento todavía tenía poder. Cada vez que pensaba en ello, me sentía muy humilde. Pensando que Dios Todopoderoso puede visitarnos. Oh, Dios.
Cuando el pastor Moisés Kayak escuchó por primera vez el rugido grave, se acercó al panel de control de sonido de la iglesia para ajustar los controles. Probé esto, aquello y no se detuvo. Cuando todos estos esfuerzos fallaron en corregir la situación, él rápidamente se volvió hacia el control principal. Cuando esto también falló, cerró el sistema por completo. Sin embargo, el sonido y la grabación continuaban. No ha debido grabarse. Es solo por el milagro de Dios. Él se sintió completamente humilde, al punto en que quería continuamente presentarse ante Dios, arrodillarse y a través de la oración, pedir limpieza del corazón para ser puro para Él. Este mismo Espíritu Santo que se derramó en Pond Inlet también ha estado visitando otras comunidades en el Ártico Oriental. Uno de ellos es el pequeño pueblo de Opaluk, situado en la bahía Ungaya en el nordeste de Quebec. Establecido en 1978, la comunidad pronto se dio a conocer como un lugar de dolor. Hubo muchas tragedias. Esta persona se suicidó, tenía unos 17 años. Hubo otra chica de 19 años, quien también se suicidó. Lo que hicimos fue orar por nuestra comunidad, rompimos la maldición en nuestra comunidad. Los resultados fueron tanto inmediatos como tangibles. Veo que nuestra comunidad ha cambiado. Me doy cuenta que desde nuestra oración aquella vez hemos sido liberados. Ahora somos felices. La profesora de escuela, Maggie Akpatak, es el típico dínamo humano, atestiguando su amor por Cristo en cada oportunidad. Desde que soy cristiana, siempre quiero compartir mi corazón con los niños. Siempre les pregunto, ¿tienes al Salvador en tu corazón? La influencia del Evangelio es extensa y poderosa en los salones de la clase de Opaluk. Comenzamos esta mañana con la oración de nuestro Señor. Sylvie Susie, del sur de Canadá, es una profesora secular por contrato. Creo que la mayoría de los niños son muy religiosos. De acuerdo a Maggie, esa descripción puede ser limitada. Todos han sido salvos. Todos han nacido otra vez. Ese es 40% de la población actual de Opaluk y todo su futuro. Las cosas también progresan en POV. El residente de mucho tiempo y pastor del lugar, Elias Isalualuk, es testigo feliz del cambio. En 1996, esta comunidad revivió. Revivió gracias al Señor. La comunidad entera era verdaderamente sorprendente. Una vez más, una clave importante fue la oración unida y ferviente. Tener un corazón abierto a Dios fue lo único necesario. Y después el Espíritu Santo se derramó sobre la comunidad. Y los lamentos en la iglesia. El dolor. Todo ese dolor se elevó como incienso ante Dios. Y los cielos se abrieron. Veíamos resultados, muchos resultados, buenos resultados. El nivel de suicidios ha descendido por completo. De hecho, el crimen a todos los niveles ha disminuido. Tenemos un Dios todopoderoso y misericordioso, y las familias se han estado sanando durante estos últimos 6 o 7 años. Ha sido maravilloso ver el movimiento de Dios en nuestra comunidad. Aunque es tentador detenerse para celebrar el trabajo de Dios en POV y Opaluk, la historia no termina allí. Maravilloso ver cómo Dios se mueve. No solo en POV, sino en todas las comunidades. Desde que la gente comenzó a salvarse, es una historia diferente. La hoja de mi vida está limpia, gracias a Jesús. Fíjense, Dios está salvando a esta gente que creíamos que nunca podría ser cambiada. Lo encontré. Es un gran Dios. De verdad hallé un gran Dios. Los corazones y las relaciones han sido sanados. He visto hombres
Arrepentirse públicamente por haber abusado de sus esposas e hijos. Mi esposo me ha ayudado en este momento. Él ha cambiado mi vida. Muchas personas han sanado de estas heridas, en especial mujeres. Dios las está utilizando hoy. Dios está cambiando comunidades. Jesús fue la respuesta a todos sus problemas. Comunidades completas, es sorprendente. No toda comunidad en el Ártico está al mismo nivel, pero creo que ahora no hay una en donde no esté sucediendo algo. Todo cambió, sencillamente todo cambió. Está extendiéndose por todas partes. El fuego del Señor se extiende. Puedes visitar cada comunidad, te pueden decir la misma historia. El Evangelio también ha comenzado a infiltrarse en la arena política. De acuerdo a Roger Armbruster, misionero durante mucho tiempo en el Ártico, Dios está creando a una nueva generación de líderes nativos que no es tímida para declarar el gobierno de Cristo. Este mazo está hecho con el colmillo de un narwhal. Es el símbolo de la legislatura de Nunavut e ingresa a la legislatura cada vez que se reúnen para las negociaciones oficiales. En un papel dentro de este mazo está escrita la oración del Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Algunos alcaldes han abierto sus cámaras de consejo para reuniones de oración 2 veces a la semana. Ellos saben que esta reunión sin Dios no será buena, así que Él siempre está incluido en todo. Como dice la Biblia, cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Dios ha tocado a la tierra misma. La tierra ha comenzado a producir y a ser productiva. Hace 20 años no habían caribúes y desde ese tiempo han regresado. Hasta los peces en los lagos comienzan a aumentar y la tierra está comenzando a producir pequeñas plantas. Estamos tan bendecidos. La esperanza que una vez invadió el corazón de un cazador solitario de focas ahora es evidente en iglesias, salones de clases y cámaras de consejos a lo largo del Ártico Oriental. Es un recordatorio que el amor de Dios no es solo profundo y persistente, sino también lleno de propósito. No es característico de Dios el tomar una parte de la tierra que el hombre desprecia diciendo, ¿qué valor puede tener esa tundra ártica helada? Y Dios dice, utilizaré esa parte de la tierra para glorificarme. Una vez tuve una visión de gente joven cantando y alabando al Señor en las calles. Algún día pasará. Sucederá un día. Escucha, voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Por hoy, su programa Jesucristo Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01800 570088. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en 14 Sur y Séptima Oriente, número 808. ¡Hasta la próxima! Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.